un grupo de especialistas revisando documentación de un duque escocés, amigo de José de San Martín, descubren una carta. La verdad que la tenés que interpretar con especialistas porque de la simple lectura por ahí cuesta determinar alguna cosa. Pero lo que sí es interesante saber, y ustedes se acordarán de chicos, siempre aparecía alguna controversia de algún cuestionador de San Martín, pero era amigo de los ingleses, pero estuvo en Londres, ¿viste? Pero como si eso marcara alguna cosa, a lo mejor eso pasó después de Malvinas o en esa época. Pero bueno, esa carta apareció y da una perspectiva muy rica y mucho más amplia de la independencia, del proceso de la independencia sudamericana. Está en línea Juan Dávila Iberdín, coordinador de este grupo de Argentina y de Escocia que hizo este hallazgo en esta carta de San Martín. Juan, buen día. Ricardo Montacuto y Rosana Villegas desde Mendoza, tierra sanmartiniana. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Exacto, bueno, muchísimas gracias por el saludo y por la introducción. Exactamente, tierra sanmartiniana, si las hay, Mendoza. Sí, estamos muy contentos con este descubrimiento. En realidad no es solamente una carta, son 25 documentos los que encontramos. Sí. Podríamos hablar de que es el descubrimiento de la década en términos de estudios sanmartinianos o en términos historiográficos. Venimos trabajando en este proyecto hace 5 años. El año pasado se conmemoraron los 200 años de la visita de San Martín a Banff, a su amigo James Duff, que era el cuarto conde de Fife. Un hombre que él conoce durante las batallas napoleónicas en España y que apoya a San Martín. Estos documentos, la verdad es que no hace más que confirmar lo que ya se sabe de San Martín. No hay ninguna cuestión conspirativa, ni mucho menos, sino que en esta carta que presentamos ahora podemos ver una naturaleza muy amiguera de San Martín, si se quiere, porque hay 4 puntos que podríamos resaltar de esta carta en particular. Primera, que la escribe desde Bruselas en marzo de 1827 y que le presenta a James Duff al general William Miller, que fue un general británico que participó del cruce de los Andes y de la campaña de liberación del Perú, y que fue quien escribe la primera biografía de San Martín. La primera biografía de San Martín no es la de Mitre que uno conoce de 1890. No, las primeras biografías de San Martín son en inglés. La primera la escribe Basil Hall, que era otro explorador escocés, que la publica en 1826, justamente que le hace una entrevista a San Martín en Perú en 1822, y tiene la picardía editorial o mejor dicho, el oportunismo editorial de imprimirla en el mismo tomo, junto con una entrevista que Basil Hall le hace a Napoleón 5 años antes en la isla de Santa Elena. Claro. Y después, en 1828, este general William Miller, que habla de la carta que descubrimos, escribe otra biografía sobre las independencias sudamericanas, hablando de San Martín, de O'Higgins y demás, y se edita en Inglaterra. San Martín va a la presentación de ese libro en Londres y en Canterbury, y el que financia esa biografía es justamente James Duff. San Martín daba estas entrevistas y permitió que este trabajo se hiciera justamente para promover el comercio. O sea, los escritores de la época, cuando no había radio y televisión, a través de artículos en la prensa y de este tipo de libros, daban a conocer diferentes temas en cuestiones del uso del tiempo. Y San Martín daba estas entrevistas justamente para reforzar la causa de las independencias sudamericanas y promover el comercio entre Europa y las nuevas repúblicas, ¿no? Y el segundo punto es justamente que San Martín manda saludos a sus amigos en Escocia, hace algunas bromas en francés, podemos ver el dominio del idioma, y
lo que tiene que ver también con contar un poquitito de cómo era Bruselas, su vida en Bruselas en esa época, que hasta ahora solamente se conocía una carta en donde él se refería explícitamente al tema. Ahora, Juan, ¿cómo dieron con esta carta? ¿Cuál fue el trabajo de investigación como para poder llegar a tamaño documento? Porque cuando uno empieza a releer un poquito hacia adentro, encontramos ese gran valor histórico que tiene estos documentos que ustedes encuentran. Mira, yo personalmente vengo de una familia muy sanmartiniana. Mi familia participó del cruce de los Andes en 1817, de lo que es la expedición Celada Dávila, que va desde La Rioja hasta Copiapó. Y tuve varios miembros de mi familia que participaron, y durante muchos años mi abuelo, mi bisabuelo y demás recopilaron un montón de material historiográfico, incluyendo también estas primeras ediciones de documentos de San Martín y demás en el extranjero, sobre todo, que se han encontrado en subastas y demás, y me sirvieron a mí, que yo estudié historia en la Universidad Nacional del Litoral y después me desarrollé afuera, para tener una idea de que se conocían cartas de el conde de Fife hacia San Martín. Entonces empecé a preguntarme qué pasaba con las cartas que San Martín le había mandado. Exactamente. Y tuve la suerte de poder conocer al actual descendiente del conde de Fife, el duque de Fife, David Carnegie, que es primo del rey Carlos y primo del rey de Noruega, y él muy generosamente se ofreció en ayudarnos, en darnos acceso a estos archivos privados, a estos archivos familiares, y ahí hicimos todo un trabajo de investigación que ya lo teníamos pautado desde hace varios años, y nos internamos en los archivos y empezamos a abrir paquetito por paquetito y a buscar documento por documento, porque lo único que sabía la familia, lo único que sabía la Universidad de Aberdeen es que había cartas en español, en francés y en italiano, pero no se sabía qué. Así que ahí nos internamos en los archivos y en toda la correspondencia personal durante días a ver qué es lo que encontrábamos, y eureka, encontramos 25 documentos. Ahora, en esta documentación, Juan, ¿cambia, aporta, suma, complica la visión del proceso de independencia sudamericana respecto del Reino Unido? ¿Cuál fue, a través, según lo que ustedes vieron en esta documentación, la influencia real del Reino Unido en ese proceso de independencia? Mira, no cambia, reafirma. Ahí en Mendoza ustedes tienen, por ejemplo, en la estatua de San Martín, en una placa justamente con todos los nombres de los soldados británicos que participaron del cruce de los Andes. El médico personal de San Martín era británico, el general Miller también era británico, o sea, la colaboración fue mucha, la influencia fue mucha. El que le pagó el pasaje de San Martín para que fuera al Río de la Plata fue James Duff, está documentado. Claro. Justamente al Reino Unido le convenía que haya nuevas repúblicas sudamericanas para crear mercados. Y no nos olvidemos que por ejemplo, Beresford durante las invasiones inglesas se quedó en la casa de Escalada, del padre de Remedios de Escalada. Entonces, no es algo nuevo, ni tampoco hemos descubierto algo controversial, ni mucho menos conspirativo como para decir que San Martín era un espía británico o algo por el estilo. Quiero desmentirlo totalmente, sino que en ese entonces, España estaba ocupada con Napoleón, quienes necesitabas que te dieran una mano con los recursos económicos y de logística para llevar a cabo la independencia, no eran más que aquellos que estaban interesados en crear nuevos mercados. Claro. Después la historia devino en una serie de circunstancias que ya no se exceden. Juan, espero no meter la pata, pero venían de un proceso con Fernando VII que tenía casi el monopolio del comercio con las Indias, como le llamaban ellos, ¿no? Entonces los otros países no podían acceder. Sí, totalmente, pero si también te pones a pensar, durante la mitad del siglo XVIII, el puerto de Buenos Aires y de Montevideo también fueron puertos de contrabando. No es por nada que después se funda, los portugueses toman Colonia del Sacramento del otro lado del Río de la Plata. O sea, siempre hubo contrabando
inglés, francés, portugués en el Río de la Plata, justamente para intentar evitar los controles españoles de ese monopolio que bien mencionabas. No sé el resto de la mesa, pero yo es la primera vez que conozco a alguien que tiene un antepasado que cruzó los Andes. Totalmente, en la epopeya de San Martín. Me llamó mucho la atención. Es un dato fuerte, nos sacudió. Contanos un poco de eso, de tu familia. ¿Quién fue el que cruzó? ¿Cómo les llega a ustedes ese patrimonio? ¿Te quedó algo de aquella época? Uy, mi papá me va a matar. ¿Por? Sí, no, lo digo en broma. No, sí quedan. En casa, papá tiene un par de sables cortos y de trabucos de doble caño y de boleadoras que se usaron en esa campaña. Si ustedes leen Civilización y Barbarie... La vocación documentalista la tenés heredada también. Documentalista y preservadora, digamos. Bueno, si ustedes leen justamente Civilización y Barbarie de Sarmiento, sí, el capítulo 6 es la historia de mi familia. Ah, mira. Sarmiento hace una comparación entre mi familia y los Ocampo con respecto a la familia de Romeo y Julieta, y hace una descripción de lo que era La Rioja. Mi familia originalmente es de La Rioja, mi abuelo nació en La Rioja y demás, por cuestiones de trabajo yo nací en Santa Fe, pero me crié afuera. Y bueno, sí, a ver, el que participa, la tradición familiar nos dice que, bueno, que nuestra familia, que una familia fundadora de La Rioja, tuvo lo que se llamaba en su momento el mayorazgo de San Sebastián de Sañogasta, que lo concedió Felipe IV en 1641, y hasta ahí continuó la familia, que el mayorazgo era un poco también el monopolio de la tierra y de el tráfico de ganado entre un lado y el otro de la cordillera. Y parte de mi familia participó primero de las campañas del norte con Belgrano. Qué fuerte, por favor. ¿Cuánto legado familiar? Vos sabés que vos decías recién un dato que nos sorprendió. San Martín daba entrevistas. Evidentemente hizo un esfuerzo enorme por dejar un legado en todas las cartas, en todos los registros que hay propios de San Martín o de gente que se escribía cartas con él. Esta carta es de cuando él estuvo en Bruselas. ¿De qué año es esta carta que dieron a conocer ahora? 1827. 1827, ya retirado y tranquilo, él cuenta en la carta. Te pregunto esto, ¿hicieron estudiar la caligrafía de San Martín? Sí y no. Hay bastantes trabajos que ya están hechos sobre la caligrafía de San Martín, entonces no quisimos repetir en lo mismo porque es una reconfirmación de lo que ya se sabía. Lo que estamos trabajando y lo que fue muy bueno en este trabajo en particular es que como somos investigadores argentinos y escoceses, pudimos tener un muy buen intercambio lingüístico, porque si bien tuvimos que transcribir las cartas, después tuvimos que traducirlas a inglés victoriano y a inglés de la regencia para que tuvieran un sentido, porque tenemos material de James Duff hablando sobre San Martín. Entonces ese material está en inglés, las cartas de Miller también están en inglés, y estamos traduciéndolas y transcribiéndolas primero al inglés y después traduciéndolas en español, justamente para hacer dialogar las fuentes, ¿no? Me estaba acordando de otro británico que fue muy importante en todos aquellos procesos, un irlandés un poco loco que fue Guillermo Brown, ¿no? Totalmente. Vaya que sí fue un personaje que dio... Sí, muchísimo. que dio su vida por la patria. Hablando de documentar, viste que a vos te va por ese lado y a mí en lo personal por el periodístico. Entonces me fui al capítulo 6 de Civilización y Barbarie, y efectivamente habla justamente de las querellas de los Ocampos y Dávilas que forman la historia culta de La Rioja, dice el capítulo 6 de ese libro. Ambas familias antiguas, ricas, tituladas, se disputan el poder largo tiempo, dividen la población en bandos como los güelfos y gibelinos. Te estoy leyendo un pedacito, ¿no? de ese capítulo al que aludía justamente, en el que habla de tu familia. Sí, tengo la suerte que en casa
hay un par incluso está la primera edición en francés de Civilización y Barbarie, está la primera edición en ruso, en italiano. Tenés que hacer visitas guiadas a tu casa, Juan. Sí, pero me van a matar, por eso mismo decía. Por preguntar lo por mismo, eso ¿cuándo podemos conocer todo eso? Van a tener que venir a Londres, pero se podrán imaginar de que desde chico venir con ese legado familiar y después de grande, yo hace ya muchos años que vivo en Europa, me dedico a la educación, trabajo en sustentabilidad, trabajé en finanzas muchos años y siempre que vengo a Argentina la idea es traer algo que aporte, que cree lazos, que tenga un mensaje positivo. ¿Cuándo el público común, las escuelas, las universidades, el público en general va a poder tener acceso a estos 25 documentos y el trabajo completo, ¿no? Las interpretaciones? ¿Y en dónde? Claro. Mira, en este momento estamos terminando la primera fase, pero no queríamos dejar de anunciar el descubrimiento porque, bueno, viene ahora el 17 de agosto y nos parecía muy importante no dejar pasar más tiempo. Ahora que teníamos todos los permisos y todas las cuestiones de copyright y demás. La idea nuestra es cada 6 meses estar sacando un documento nuevo en español y en inglés. Van a ser documentos académicos, estamos hablando con varias universidades para la publicación de este material. Si a las universidades en Mendoza les interesa, más que contento en poder compartir esto con ellas. Y bueno, es un trabajo que va a llevar varios años en poder publicar completo. No es solamente publicar las imágenes, sino todo el trabajo científico, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Que tengas buen día, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Juan Dávila, la verdad que es impresionante. Le dije el apellido por la mitad, porque es Dávila y algo sigue. Pero es impresionante este descubrimiento y es muy conmovedor leer un manuscrito de San Martín. Tremendo. Y verlo y ver la imagen letra. Es tremenda. Juan Dávila Iberdín es el coordinador de este grupo multidisciplinario en el que trabajan, obviamente, dirigentes o referentes, digo mejor, de Argentina y de Escocia, y que hizo este histórico hallazgo de una carta de San Martín que revela nada más ni nada menos que la trama de la independencia sudamericana, ¿no? Bien, muchas gracias. Vamos a las noticias.